y la cuestión técnica andaba complicada hoy. Entonces necesitábamos otra vez asegurarnos que todo estuviera bien. No salían bien las pantallas, era todo un desastre. Tuvimos que buscar a todos los técnicos para ayudar en esto. Saben que una cosa que es buena que nosotros hagamos siempre, es bueno reconocer cuando hemos recibido algo de alguien. ¿Ustedes han recibido algo de alguna otra persona? Oigan, todos hemos recibido. Cuando nacimos, éramos así pequeñitos y no teníamos nada. Vinimos así desnuditos y hubo alguien que proveyó para nosotros, alguien que nos vistió, alguien que cubrió nuestras necesidades. Y no solamente cuando éramos bebés, sino a lo largo de nuestra vida hemos recibido cosas. Lo mejor que podemos hacer cuando recibimos algo es reconocer cuando alguien te ayudó de alguna manera, cuando alguien te hizo un regalo que te alegró la vida. ¿Verdad que ha pasado? Que de alguna manera alguien nos ha ayudado, nos ha cuidado y hemos recibido cosas, y es bueno reconocer cuando hemos recibido. Ahora, ¿será que hemos recibido algo de parte de Dios? ¿Ustedes recibieron algo de parte de Dios? ¿Dios les dio algo? Sí. Salvación. Si hablamos de recibir, de Dios lo hemos recibido todo. Oigan, ¿saben por qué están ahí? Este aire que respiramos, ¿saben de quién viene? ¿Saben de quién viene la vida? Tenemos que ser tremendamente agradecidos a Dios por lo que Él nos ha dado. Y justamente pensando, ¿verdad? Ayer fue la celebración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Nosotros también hemos sido liberados. Hemos sido sacados de la esclavitud. Hay una independencia para nosotros. De alguna manera, nosotros tenemos que celebrar las bendiciones que recibimos de Dios. Y así como tenemos que ser agradecidos, poder decirle a alguien, esto que tú me diste, esto que tú hiciste por mí, me hizo bien. A Dios tenemos que traerle también nuestra gratitud. Tenemos que elevar nuestro corazón al cielo para decir, Señor, me hizo bien, que me cuidaste, que me bendijiste. Y ojalá al salir de acá le puedas decir a Dios, Dios, gracias por traerme a la iglesia, porque me estás bendiciendo. Pero de alguna manera, hoy vamos a analizar o vamos a hacer un recuento de unas cuantas de las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Qué les parece si hacemos eso? ¿Saben por qué? Porque sucede que a veces nosotros reconocemos más lo material que recibimos de algunos a nuestro alrededor que aquello que Dios ha hecho en nosotros. Y Dios probablemente ha hecho, está haciendo y va a hacer en tu vida mucho más de lo que tú te has dado cuenta hasta ahora. Y necesitamos reconocerlo. Y una forma de reconocerlo es volver a la palabra y encontrar qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que Él nos ha dado. Es por eso que quiero leer con ustedes hoy, y vamos a tratar de profundizar en este pasaje de Efesios capítulo 1, que voy a estar leyendo del versículo 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ok. ¿Cómo se sienten ustedes cuando leen la Biblia? La Biblia nos hace bien, ¿saben? Pero hay veces que nosotros leemos la Biblia y tal vez leímos un pasaje como este y lo leímos todo y no entendimos nada. Nos puede pasar. ¿De qué está hablando? Es por eso que yo siempre les animo a leer la Biblia despacio, lentamente, y a poder analizar un poquito, a veces pasito a pasito, qué es lo que estamos leyendo, lo que estamos recibiendo allí. Y escuchen, mi propósito aquí no es que ustedes se acuerden de lo que yo les digo, sino que cada uno de nosotros escuche lo que Dios tiene para decir, porque esta es la palabra de Dios. Y Dios tiene algo para decirnos. El apóstol Pablo escribió esta carta a creyentes como nosotros, que vivían en una ciudad que no era en Texas, era allá en Medio Oriente, se llamaba Éfeso, la ciudad en lo que hoy es Turquía. Y les escribió esta carta, y es una tremenda enseñanza toda la carta, que haríamos bien en analizar paso a paso. Pero yo les quiero alentar a mirar este pasaje. Pablo empieza su carta saludando a los hermanos, diciendo quién les escribe y a quién está dirigida la carta, deseándoles lo mejor a los hermanos como saludo. Y entonces empieza con esta bendición, que empieza siendo una alabanza. Empieza su carta alabando a Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una alabanza. Él quiere exaltar a Dios. Nosotros cuando cantamos procuramos exaltar a Dios también. Pero, ¿por qué tenemos que exaltar a Dios? Para empezar, por quien Dios es. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos insignificantes comparados con la inmensidad de quien Dios es. Dios es eterno. Dios es todopoderoso, Dios es digno de gloria. Entonces, Él siempre merece que nosotros le adoremos, le alabemos, bendigamos su nombre. Y es lo que Pablo empieza haciendo aquí. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza su carta a esta gente diciendo, Dios merece ser exaltado. Y es algo que nosotros también tenemos que reconocer. Dios merece ser exaltado. Ahora, en el resto del pasaje que yo les leí, vamos a encontrar una serie de bendiciones con las que Dios bendice a las personas. Pero yo voy a hacer una locura con este pasaje de la Biblia y para que lo entendamos bien, voy a saltar un poquito de versículo en versículo y voy a analizar las cosas de a poco. Lo primero que tenemos que entender es que hay una sola fuente de las bendiciones de Dios, que es Jesucristo. A ver si entienden si lo digo otra vez. Hay una sola fuente de las bendiciones de Dios, Jesucristo. No hay otra forma
de recibir lo que Dios tiene para dar. Escuchen, Dios tiene para darlo todo. Pero no se puede encontrar lo que Dios tiene para dar fuera de Jesús. O sea, lo que tú tienes que asegurarte es tener un compromiso con Jesucristo para recibir las bendiciones de Dios. Si tú no lo tienes a Jesús, no tienes nada de lo que Dios tiene para dar. Porque sus bendiciones están en Jesús. A ver, a lo largo de este pasaje, y disculpen que vamos a ir saltando de versículo en versículo, vamos a encontrar cómo las bendiciones de Dios se encuentran solamente en Jesucristo. En el versículo 3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Empieza a decir que Dios nos bendijo, pero dice cuál es el punto en el que Dios nos bendice. ¿Por medio de quién es que Dios nos bendice? Otra vez, no tienes a Cristo, no tienes las bendiciones, porque Dios nos bendice en Cristo Jesús. ¿Entienden cómo es importante asegurarse de que Jesús es tu Salvador y tu Señor, el Señor de tu vida? Porque Él no se va a imponer sobre ti, Él va a querer que tú decidas. Cada persona tiene que decidir. Él nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo. Dice en el versículo 4, según nos escogió en Él. Otra vez, la bendición está en el Señor. En el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Ustedes se dan cuenta cómo está insistiendo con esto? A lo largo de este pasaje, Él está volviendo a repetir, volviendo a insistir en que las bendiciones las alcanzamos solamente por medio de Cristo Jesús. En el versículo 7 dice, tenemos redención por su sangre. Por la sangre de Cristo Jesús, el perdón de pecados. La fuente de la bendición, otra vez, es Cristo Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 10, que Él quiere reunir todas las cosas en Cristo. Otra vez, es por medio de Jesús. El versículo 11 dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Dónde tuvimos herencia? En Él. Y ese Él es Cristo Jesús. Y en el versículo 12 termina refiriéndose a nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. No sé si hay otra forma más clara de decirlo, pero no existe otra fuente de salvación, bendición y vida eterna. No existe otra fuente de salvación, bendición y vida eterna. Solamente en el Señor. Seguramente ustedes recuerdan, tal vez de memoria, estas palabras. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuchen, yo soy un camino. ¿Dice eso? El camino. Cuando dice el camino quiere decir que no hay otro. Yo soy la verdad. ¿Cuántas verdades hay? Una. Yo soy la vida, dice Jesús. Y todavía, por si alguien no lo entendió, nadie viene al Padre si no es por mí. Dice en Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando estaba hablando de esto, estaba hablando de Cristo Jesús. No hay salvación en ningún otro. Escuchen, esto tenemos que entenderlo nosotros más que nadie más. El centro de la historia de la humanidad es Cristo Jesús. A lo largo de la historia se han levantado y han muerto hombres y mujeres como nosotros. Pero hace casi 2000 años se levantó uno que fue diferente a todos.
Sí, tuvo un cuerpo humano como nosotros, pero tuvo ADN de Dios, porque fue Dios quien lo engendró. El Hijo de Dios vino y pisó este mundo. O sea, hay muchos maestros, y ya lo hemos dicho tantas veces, tantos sabios que han hecho tantos descubrimientos, tantos que han aprendido, pero hay solo uno que pudo venir a traernos salvación y a conectarnos con nuestro Creador. Solamente uno. Y este pasaje lo dice una y otra y otra y otra vez. Ahora, la segunda verdad que vamos a encontrar en este pasaje, y disculpen que otra vez voy a estar saltando en los versículos, es el hecho de que Dios nos mostró el camino de la salvación porque así lo quiso, porque esa es su voluntad. Una verdad que tenemos que aprender acerca de Dios es que a Dios no lo manipula nadie. A Dios nadie lo obliga a hacer nada. Dios cumple con su soberana voluntad. Él es el soberano. Él es el Rey de Reyes, el que gobierna por sobre todo. Cuando Dios hace algo, lo hace porque quiere. Y en este mismo pasaje de Efesios 1, 3 al 14, insiste una y otra vez en que Dios ha querido bendecirnos. Dice el versículo 4, nos escogió en Él. Escoger implica ejercer la voluntad propia. Si tú estás en Cristo Jesús, has sido elegido, escogido por Dios. Pero tienes que asegurarte de estar en Cristo Jesús, ¿verdad? Necesitamos establecer este compromiso con Jesús. Pero cuando lo establecemos, estamos entre los diferentes, los que han sido escogidos por el Señor. Y eso es algo maravilloso. En el versículo 5 dice que el Señor obró sobre nosotros en amor. Simplemente en amor. Lo que Él hizo, lo hizo en amor. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el amor no es solamente una emoción pasajera, que hoy siento esta atracción, este apasionamiento, esto que me llena el corazón y luego, bueno, el amor va más allá de eso. El amor uno lo ejerce como una decisión. Las emociones suben y bajan, van y vienen, pero nosotros decidimos. Dios obró en nosotros porque Él lo decidió, por amor a nosotros, porque nos consideró así de importantes. Dice en el mismo versículo 5 que Él obró en nosotros según el puro afecto de su voluntad. Ahí está bien claro. Y fíjense cómo en el mismo pasaje insiste una y otra vez en decirnos esto, que Dios obró a nuestro favor porque Él quiso hacerlo. Él ha querido bendecirte según el puro afecto de su voluntad. Dice en el versículo 7 que Él quiso bendecirnos según las riquezas de su gracia. Dios quiso derramar sobre ti las riquezas de su gracia. Eran sus riquezas, pero Él quiso compartirlas, entregarlas para que nosotros también fuéramos bendecidos. Dice en el versículo 9 que Dios obró a nuestro favor según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Por qué Dios envió a Jesús a salvarme? Porque quiso. Según su beneplácito, porque así le agradó, fue lo que quiso hacer. Y dice el versículo 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esto era lo que yo decía al principio. A Dios nadie lo obliga a hacer nada. Él hace todas las cosas conforme a lo que Él quiere, porque Él es el Rey soberano. Él tiene toda la autoridad. Oigan, no sé cómo se sienten ustedes al entender esto, pero es maravilloso que Dios nos haya amado, siendo que Él es tan grande, que nadie lo obligaba. Nosotros no recibimos de su misericordia porque nos la ganemos con tantas cosas buenas que hicimos. Él quiso bendecirnos
Y este también lo conocen de memoria. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiso amarnos. Y saben todavía más, Dios ama aún a los que nunca han pisado una iglesia, a los que no han creído todavía. Él los ama y Él quisiera que se volvieran a Él, pero Él deja que cada uno de nosotros decida. Él nos quiere bendecir. Ahora sí, de alguna manera vamos a tratar de, ya que Dios ha querido bendecirnos y que todas sus bendiciones están en Cristo Jesús, no están en ninguna otra parte, vamos a tratar de analizar las bendiciones del Señor. Por eso, considera cómo Dios ha bendecido a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Vamos a considerar las bendiciones que se nos mencionan en este pasaje. Para empezar, esto empieza con un resumen de todas las bendiciones espirituales. Dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Crees en Jesús? ¿Es Jesús tu Salvador? Mira que si es así, tú vas a tener que comprometerte en caminar con Él, ¿verdad? Si Jesús es tu Salvador, Dios te ha bendecido, esto es lo que dice este pasaje, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tal vez nos pueda confundir un poquito esto de que dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta frase de los lugares celestiales solamente aparece en la Biblia en la carta de los Efesios, pero allí en Efesios aparece como 5 veces. Se refiere al mundo espiritual. Ustedes saben que en nuestra existencia hay más de lo que nosotros podemos ver. Yo no quiero señalar a ninguno, pero hay ángeles aquí. Y nosotros no los vemos. Oigan, así como hay ángeles, dicen que el primero que llega a la reunión es el otro. El chamuco también se aparece, ¿verdad? Hay seres espirituales que no buscan nuestro bien, pero que generalmente físicamente no los vemos. Todo eso ocurre en los lugares celestiales, en ese ámbito espiritual. Pero justamente allí dice la palabra del Señor que en esos lugares celestiales Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cuántas bendiciones tienes? ¡Todas! ¡Wow! Estamos ricos en bendiciones. Va mucho más allá de lo material. Hay veces que tenemos que acordarnos, en esos días que andamos tristes, en esos días que andamos conflictuados, en esos días que parece que es un problema detrás de otro, recuerda que a pesar de lo que pase, suceda lo que suceda, tú eres una persona bendecida si estás en Cristo Jesús. Y tenemos que confiar. Otra bendición, ¿saben que Dios eligió a los que creen en Jesús para que sean limpios y puros en su presencia? Dice el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oigan, esta palabra del Señor a mí me conmueve. Para empezar, el hecho de que seamos escogidos de Dios. Que Dios haya elegido. Déjeme decirle a quiénes eligió Dios. Dios eligió a aquellos que están en Cristo Jesús. Dios eligió a los que creen en Jesús. O sea, si tú has creído, porque muchas personas tienen la oportunidad de creer y hay algunos que rechazan y hay otros que reciben, ¿verdad? Pero si tú has creído en Cristo Jesús, entonces tú cuentas con la bendición de que Dios señala y dice, ese es mío, tú eres mío. Y es algo maravilloso ser elegido de Dios. De decir, Señor,
estoy entre tus escogidos. Pero dice que Él nos escogió, pero no nos escogió la semana pasada. No nos escogió a nosotros aquel día en el que nosotros escuchamos hablar de Jesús y creímos en Él. ¿Vieron lo que dice este pasaje? Dice el americano, it blows my mind. Es impactante. Nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, ¿ustedes saben dónde empieza la Biblia? Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, perfecto. Antes Dios nos escogió a nosotros en Cristo Jesús. El hecho de Dios tener a personas en Cristo, creyendo en Jesús, comprometidos con Él, era lo que Dios se había propuesto desde antes de crear todo lo demás. Somos la cumbre de su proyecto. Él nos escogió en Cristo. A los que están en Cristo Jesús los escogió desde hace mucho, mucho antes. Antes de la cruz, por supuesto. Antes de que fuera escrita la Biblia, antes de que estuviera la ley, antes de que existiera el mundo que pisamos. Él nos escogió. Ahora, no termina de sorprenderme e impactarme esto, porque Él nos escogió. ¿Para qué? Dice el pasaje. Dice que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oigan, ¿qué pasa si los empiezo a nombrar por nombre? Santa Sheila, Santa Iris, San Ricardo. Oigan, ¿cómo suena eso? Suena ridículo, que decimos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros no somos ningún santito. Porque nosotros sabemos que nos hemos equivocado. Porque nosotros sabemos que muchas veces tomamos malas decisiones y hacemos las cosas mal. Pero ¿sabes para qué te escogió Dios? Si tú crees en Cristo Jesús, te eligió para que seas santo y sin mancha, limpio y puro delante de Él. ¿Sabes qué es lo que ve el Padre cuando mira hacia aquellos que creen en Jesús? Los mira cubiertos por la sangre de Cristo, limpios para su gloria. ¿Te acuerdas cuando lees Apocalipsis? Vas a encontrar aquella multitud que está delante de su presencia. ¿Y saben qué? Cambió la moda. Ustedes no se han venido a la moda del cielo. En aquella multitud están todos vestidos de ropas blancas, limpias y resplandecientes. ¿Por qué? Eso representa la pureza con la que Dios nos cubre. Ni tú ni yo merecemos eso. Pero el Padre envió a su Hijo a morir en aquella cruz para que nosotros pudiésemos estar en Él sin culpa, sin pecado, santos y sin mancha delante de Él. Y eso es lo que dice la palabra. Así te ha bendecido Dios, más allá de lo que tú mereces. Por eso es que necesitamos comprometernos con Él y caminar con Él más y más. Pero hay más bendiciones. Sucede que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Eso también es tremendo. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo hizo porque Él quiso, según el puro afecto de su voluntad. Lo hizo en amor. ¿Pero qué hizo? Nos predestinó para ser, otra vez insiste con el asunto de que lo planificó antes. A eso se refiere con el hecho de que nos predestinó. Él ha querido integrarnos a su familia, hijos suyos. Escuchen, he escuchado a veces de personas que son hijos de famosos y se sienten privilegiados, ustedes saben. Se les abren las puertas en todos lados, se les da la mejor mesa en el restaurante, se les recibe con honores. Son hijos de. Bueno, ¿saben qué? Tú eres un hijo, una hija del más grande,
del Todopoderoso, de aquel que crea con solamente hablar. Él nos preparó, planificó, nos predestinó para que seamos adoptados hijos suyos. Ustedes saben que a lo largo de la historia se le empezó a llamar Padre a Dios cuando Cristo Jesús vino al mundo y empezó a llamarle Padre y nos enseñó a sus seguidores. Dijo, ustedes entonces orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en los cielos. Saben eso, ¿verdad? Él fue el que nos animó a llamarle Padre. ¿Por qué lo hizo? Por esto. Porque el Señor planificó y quiso recibirnos en su familia. Eres hijo de Dios si es que crees en Cristo Jesús. Dios te ha bendecido integrándote a su familia. Dios te considera de los suyos, de aquellos que están en su presencia. Pero hay más bendiciones. La siguiente bendición es que Dios es exaltado por medio de lo que Él hace en nosotros. Cuando hacemos algo, Él recibe los aplausos. Dice en versículo 6, dice que nosotros somos para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Él quiso que nosotros seamos un motivo de que Él sea exaltado. Ustedes vieron cuando los hijos, uno tiene los hijos bien educaditos y todo, y los lleva a una reunión y el hijo justo hace aquello que... Y entonces viene el reproche de la mamá, del papá, oye, me avergonzaste delante de todos, ¿verdad? Ahora, cuando el hijo se gradúa en la secundaria, en la universidad, recibe el título, los primeros en sentirse honrados son los padres. ¡Wow! ¡Qué honor! Bueno, dice la palabra del Señor que aquellos que caminamos con Cristo Jesús, vivimos cosas y hacemos cosas que terminan exaltando a Dios. Esto nos tiene que hacer replantar lo que vivimos. Tú y yo no queremos avergonzarlo al Padre. No queremos que hablen mal de Dios. Hay veces que podemos decir, bueno, ¿y por qué no viene más gente a la iglesia? Y lo que pasa es que me han visto. Tiene que ser al revés. Tienen que ver en nosotros el testimonio de la obra y de la presencia de Dios. Dios nos puso para eso, para ser exaltado. Nos puso para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Una bendición más que encontramos allí tiene que ver con el hecho de que nosotros somos aceptados. Es feo cuando uno es rechazado, ¿verdad? Cuando uno va a un lugar y se siente rechazado de alguna manera. Sin embargo, dice la palabra en versículo 6, que conforme a su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos, nos hizo aceptables, nos hizo dignos de ser bien recibidos. Nosotros no teníamos eso porque nuestras acciones, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, todo lo malo que hemos hecho nos cataloga mal. Pero en Cristo Jesús, cuando creemos en Jesús, nosotros somos bendecidos y somos aceptados por el propio Dios. Otra bendición más. Ha sido pagado el alto precio de nuestro rescate y ahora somos perdonados. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Saben cómo es esto? Es como si tú hubieras sido secuestrado y piden un rescate por ti. ¿Sucede eso? En algunas zonas de México es bastante común, ¿verdad? Que pasa esto y se pide un rescate y buscan que los familiares aporten y, bueno, sucede que estando nosotros en nuestros pecados, estábamos secuestrados por el pecado y eso nos llevaba a la condenación eterna.
Pero cuando nosotros estábamos en esa condición, Dios miró nuestra situación, nuestra lamentable situación, y se decidió a pagar el rescate. Eso se llama redención. Pagó el precio entregando a su Hijo, viéndolo morir hasta la última gota de su sangre para que nosotros fuésemos perdonados. En Él tenemos esta bendición que se llama redención por la sangre de Jesús y el perdón de pecados. El Padre eligió perdonar cada uno de nuestros pecados. Además, una bendición que a veces que nosotros no nos sospechamos, ¿verdad? Dios nos ha dotado con una inteligencia sobrenatural. Para empezar, yo sé, tú eres inteligente, ¿ok? Nadie te va a decir nada contrario. Todos queremos ser inteligentes, ¿verdad? Pero hay veces que somos un poco torpes, ¿o no? Un poco brutos, a veces puede suceder. Sucede que entre las bendiciones que hay aquí en este pasaje, dice el versículo 8, que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No sé si te has dado cuenta, pero cuando empiezas a caminar con Cristo Jesús, Dios te empieza a cambiar la manera de pensar. Dejas de pensar como pensabas antes, sin Cristo. Y hay algo que tiene muchísimo que ver con eso. La palabra. Empezamos a pensar a la manera de Dios y eso nos dota de sabiduría e inteligencia. Algo que sin Cristo nosotros no tenemos. O sea, las personas pueden verse muy inteligentes, pueden inventar muchas cosas, pueden ser muy capaces de hacer cosas especiales, pero si no tienes a Cristo Jesús, no cuentas con la inteligencia y la sabiduría espiritual que te capacita para tomar las mejores decisiones. Esa viene de Dios a las personas que creen en Jesús. ¿Saben qué más? Los hijos de Dios tenemos acceso al conocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede ser un misterio, ¿saben? Lo sabe Él, pero Él se lo ha querido revelar a sus hijos. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué fue lo que Dios nos dio a conocer? El misterio. Aquello que nadie puede conocer. Aquello que nadie, por más que investigue, por más que lo ponga en un telescopio inmenso para mirar bien lejos, por más que haga los análisis químicos que haga falta, no lo puede descubrir. Solamente Dios revela su voluntad a aquellos que están en Cristo Jesús. Dios ha querido que tú conozcas su voluntad, lo que Él quiere. Y eso tiene que ver con una cuestión en general, pero también a veces tiene que ver con cada uno de nuestros días. Y es por eso que tenemos que acercarnos a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres? Es por eso que para tomar decisiones podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, ¿puedo hacer esto o esto? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y podemos venir a pedirle que Él nos revele y que Él nos dirija, porque Él ha querido darnos a conocer el misterio de su voluntad. Este versículo incluye esta verdad de que Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo. No solo las cosas del pasado, Él quiso reunir todas las cosas. Cuando llegó el momento, Él envió a Cristo Jesús y quiso reunirlo todo en Cristo Jesús, las cosas que están en el cielo y en la tierra. Y dentro de eso, Él quiso revelarnos su voluntad, el misterio de su voluntad. Pero aparte de eso, otra bendición que recibimos es que el Señor nos ha hecho ricos. Somos ricos herederos. Dice en el versículo 11, dice, tuvimos herencia. Ahora, herencia. Hay veces que uno espera
Vieron que cuando fallece una persona, muchas veces están los hijos ahí discerniendo a ver quién se va a quedar con los bienes del fallecido. Bueno, Cristo Jesús murió y nos heredó los bienes a nosotros. Ahora los bienes suyos son todo. Él es el más rico, Él es el dueño y quiso compartir con nosotros la herencia. Otra bendición que hay es que todo lo que vivimos, absolutamente todo lo que vivimos, es dirigido por Dios. Olvídate de las casualidades. Lo que vas a vivir en la próxima media hora, lo que vas a vivir en el resto del día, está en la voluntad de Dios. Dios lo ha preparado. Dice en el versículo 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Dios hace lo que Él quiere, pero dice que nos predestinó a nosotros. Fíjense que es la tercera vez que utiliza esta palabra, hablando de que Dios planificó de antemano lo que Él quiere que vivamos. Hemos sido predestinados conforme a Dios, al que hace todas las cosas como Él quiere. Ahora, si tú te pones a pensar, vas a notar que Dios ya ha estado obrando. Yo me he puesto a pensar, aún antes de que yo le conociera, antes de que yo tomara la decisión de creer en Él, Él ya estaba obrando en mí. Y también en ti. Antes que tú escucharas de Él, Él ya estaba obrando en ti. Y está escrito en tu historia de alguna manera, y si tú analizas tu pasado, te vas a dar cuenta, aquí Dios estuvo obrando, aquí Dios me llevó por el mejor camino, aquí Dios permitió que yo tomara esta decisión, aquí Dios evitó que yo cayera en esto. Y mucho más, estando caminando con Cristo Jesús, nosotros andamos en la voluntad de Dios, porque Él preparó los caminos en los que Él quiere que andemos. Ahora, cada uno de nosotros tiene que decidir, ¿verdad? Dios no se impone sobre nosotros por más que tiene toda la autoridad, sino que Él nos dio esta capacidad a la que llamamos libre albedrío. Nos dio la capacidad de decidir. Tenemos que decidir someternos a la voluntad de Dios. Por eso Jesús enseñaba a orar, sea hecha tu voluntad, así como en los cielos, aquí en la tierra, y eso nos incluye a nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Nosotros tenemos que decidir, pero Dios ha querido, ya ha planificado el propósito que tiene y las cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas. Una de las bendiciones que hay en este pasaje va a sonar un poco repetida, pero es el hecho de que nosotros vivimos para honrar a Dios. El propósito de nuestra vida es honrar a Dios. Dice en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Que seamos para alabanza de su gloria. ¡Qué honor, hermanos! Que cuando alguien vea la misericordia que Dios ha tenido por nosotros, exalten a Dios. Nosotros que seamos para alabanza de su gloria. Este es un buen propósito para ponerse en la vida, ¿verdad? Yo quiero vivir así. Y finalmente, está el hecho de que fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía de los bienes que vamos a recibir más adelante. Ustedes vieron que cuando uno compra algo un poco caro y lo va a pagar de a poco, uno hace una entrega, ¿verdad? Entrega un dinero por adelantado. Bueno, el Señor nos ha prometido ser parte de su ciudad celestial, vivir allá, donde las calles son de oro, donde hay un mar de cristal. Es un lugar maravilloso, vamos a tener acceso al paraíso, es maravilloso. Pero todavía no lo tenemos todo eso. Pero Dios nos ha dado un adelanto. Ese adelanto es la presencia y la obra de su Espíritu Santo en nosotros ahora.
Aquellos que creen en Cristo Jesús se transforman en templos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a vivir en ellos. Si creíste en Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios está viviendo en tu interior y te vas a dar cuenta, porque hay veces que cuando vas a hacer o a decir algo que no corresponde, el Espíritu Santo te va a decir, oye, alto. Y en muchas situaciones vas a notar que el Espíritu de Dios se manifiesta, el Espíritu de Dios hace algo que tú no hubieras podido hacer. En más de una ocasión me he tenido que detener a decir, ¿dije yo eso? ¿Fue el Espíritu de Dios? ¿Hice yo eso? El Espíritu de Dios obra y es el sello, es el adelanto. En este pasaje usa una palabra que a veces nos queda un poquito incómoda porque no la usamos habitualmente. Dice en los versículos 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora que fuiste sellado, ahora que creíste en el Señor, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dios hace esto en la vida de nosotros, simples humanos, el Espíritu de la promesa. Y utiliza esta palabra que nosotros usamos muy comúnmente en esta versión, dice las arras. Esto se refiere a la garantía. Las arras son la garantía, el adelanto de Dios de las riquezas que vamos a recibir después. Un día le vamos a ver a Cristo Jesús cara a cara. Un día lo vamos a poder saludar a Abraham y a Moisés. Dame 5, Moisés. Y a todos los redimidos. Pero la garantía hoy en día, hasta que lleguemos allí, es el Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestras vidas. Así que esto es algo tremendo, cómo Dios ha querido bendecirnos. Sin embargo, tenemos que recordar y tener bien claro cómo es que se reciben estas bendiciones. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Esta es la manera de recibir a Cristo Jesús y todas las bendiciones que vienen de él. ¿Escuchaste la palabra de verdad? Quiera Dios que la estemos escuchando ahora, ¿verdad? Pero no alcanza con escuchar la palabra de verdad, sino que tienes que creer en ella. Habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él. Cuando tú crees algo, tú vas a actuar, vas a obrar, vas a decidir conforme a aquello que creíste. Si tú crees que está lloviendo afuera, vas a demorar en salir o vas a buscar una sombrilla, ¿verdad? O sea, lo que tú crees determina lo que haces. Entonces, si tú crees en Cristo Jesús, si escuchaste el evangelio de nuestra salvación y creíste en él, vas a obrar de acuerdo a eso. Vas a caminar de acuerdo a eso, vas a tomar decisiones de acuerdo a eso. Cuando eso pasa en tu vida, cuando vives conforme a la fe que tienes en Cristo Jesús, todas estas bendiciones de Dios caen sobre tu vida. Eres parte de la familia de Dios, eres heredero de Dios, eres acepto en el amado, eres sellado por el Espíritu Santo y podemos seguir con todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Yo les aliento a volver sobre este pasaje de la Biblia, porque todavía estoy seguro que el Espíritu Santo va a querer hablar a tu corazón cuando lo vuelvas a leer. Pero Dios merece toda la alabanza por todas estas bendiciones que Él nos ha querido dar por creer en Cristo Jesús. Solamente creyendo en Cristo Jesús se obtienen estas bendiciones
que Dios nos ha querido dar, que ha querido bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que, ¿qué te parece si ahora al orar le das gracias a Dios? Le dices, gracias Señor por esta obra que tú estás haciendo. Amado Dios, queremos enaltecerte, queremos darte gracias, queremos darte la gloria y la alabanza que solamente tú te mereces. Queremos reconocer que tú eres el Todopoderoso, pero tú siendo tan grande, tú has querido bendecirnos, Señor. Señor, tú planificaste, aún antes que el mundo fuera creado, planificaste bendecirnos en Cristo Jesús. Y Señor, queremos agradecerte. Y Padre, queremos pedirte que nos ayudes a no perdernos ninguna de estas bendiciones que tú quieres darnos. Señor, renueva tu gracia sobre nosotros y danos entendimiento y danos sabiduría y danos la capacidad de obedecerte para que podamos recibir cada una de tus bendiciones como tú quieres dárnoslas. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra que nos revela tu gracia, que nos enseña, de tal manera que nosotros podamos sentirnos invitados a caminar contigo. Gracias, Padre, por hacernos parte de tu familia, porque hoy podemos llamarte Padre, sabiendo que tú nos llamas tus hijos. Gracias, Padre, por escogernos. Gracias por amarnos, Señor. A ti sea toda la gloria, la alabanza. Ayúdanos a caminar en estas bendiciones. Padre, que al salir de aquí llevemos estas bendiciones a nuestra casa, a nuestro hogar y a cada lugar donde vamos. Y que con estas bendiciones podamos nosotros ser de bendición para otros también, empezando por nuestra familia y siguiendo con cada persona que tú pongas en nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a honrarte como tú quieres que lo hagamos. A ti sea toda la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Dios mediante, este miércoles vamos a reunirnos otra vez a las 6 de la tarde para reflexionar en la palabra del Señor. Están todos cordialmente invitados. No se lo pierdan. Le vamos a confirmar en el grupito de WhatsApp dónde es la reunión del miércoles. Así que estén atentos a nuestras noticias. El viernes, como siempre, nos reunimos a las 6 de la tarde para orar, para tener un tiempo de oración. Están invitados también. Miren que no cobramos nada por venir a orar acá con nosotros. Vengan nomás y participen para tener un tiempo de oración que una hermana sabiamente dijo, este es un momento en el que me relajo, me desconecto y el Señor me da paz. Entonces están todos invitados. El sábado las señoras se reúnen desde las 9 de la mañana hasta quién sabe cuándo, siempre es así, para tener su tiempo de compañerismo entre señoras. Es allí en nuestro saloncito allá abajo, así que están cordialmente invitadas el sábado a las 9. Y el domingo, como hoy, el estudio bíblico a las 9 y el servicio a las 10:15. Así que espero que puedan participar en todas estas actividades. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy bendecida semana.